Mi nombre es Miguel Sánchez, y por más de 20 años serví como pastor en una pequeña iglesia en las afueras de Medellín. Nunca imaginé que Dios me llevaría a predicar no desde un púlpito de madera pulida, sino desde el frío concreto de una celda. Esta es la historia de cómo fui encarcelado injustamente y cómo, en el lugar más oscuro, Dios encendió una luz que ni las más feroces tormentas pudieron apagar. Era un martes por la tarde. Recuerdo el cielo teído de naranja mientras regresaba de visitar a una familia de nuestra congregación. Habíamos orado por su hijo enfermo y mi corazón estaba en paz. 3 cuadras antes de llegar a mi casa, una patrulla policial se detuvo bruscamente frente a mí. 4 oficiales descendieron con las armas desenfundadas. Miguel Sánchez queda detenido por narcotráfico y lavado de dinero. Las palabras cayeron sobre mí como un balde de agua helada. Intenté explicar que había un error, que yo era pastor, que jamás había tenido contacto con drogas. Pero mis palabras se perdieron en el procedimiento frío y mecánico de mi arresto. Las esposas apretaron mis muecas mientras los vecinos observaban desde sus ventanas. Mi esposa Sofía llegó corriendo, sus gritos mezclándose con las sirenas. «Es inocente. Mi esposo es un hombre de Dios». «Sofía, cuida de la congregación», le dije mientras me empujaban dentro del vehículo policial. «Esto es un error que se aclarará. Ten fe». No sabía entonces que pasarían 1825 días antes de que pudiera volver a casa. En la comisaría descubrí la magnitud de las acusaciones. Según la policía, la cuenta bancaria de nuestra pequeña iglesia había sido utilizada para lavar dinero del Cartel de los Zorros, una organización criminal que operaba en la región. Las donaciones que recibíamos para nuestra labor comunitaria fueron señaladas como transferencias sospechosas. El contador de la iglesia había desaparecido 3 semanas atrás, y ahora entendía por qué. Esa primera noche en el calabozo policial, me arrodillé sobre el suelo sucio y recité el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No sabía cuán profundo sería ese valle. Después de 3 días en la comisaría, fui trasladado a la penitenciaría central, un complejo de máxima seguridad con más de 2000 reclusos. El proceso de ingreso fue humillante, me desnudaron, revisaron cada cavidad de mi cuerpo, me rociaron con un polvo desinfectante que quemaba la piel, y me entregaron un uniforme gris que apestaba a sudor ajeno. Miren quién llegó, un cura narco, gritó un guardia provocando risas entre los demás oficiales. Soy pastor evangélico, corregí suavemente, y soy inocente. Un puetazo en el estómago fue su respuesta. Me doblé de dolor mientras me empujaban por un largo pasillo hasta el pabellón D, conocido como el infierno, por albergar a los presos más peligrosos. «Te ponemos aquí por tu seguridad, padre», dijo con sarcasmo otro guardia. «Los narcos que metiste aquí con tus oraciones te darán una cálida bienvenida». Mi celda medía 3 metros por 2,5. La compartía con otros 5 hombres. Ramón, un asesino con 17 víctimas confirmadas. Los hermanos Suárez, secuestradores. Profesionales: Joaquín, un estafador, y Ernesto, un joven adicto que había asaltado una farmacia. En un rincón había un inodoro sin tapa que servía también como lavamanos. El olor era insoportable. «El nuevo dormirá en el suelo», sentenció Ramón, el líder indiscutible de la celda. Esa noche no pude dormir. Los ronquidos, los gritos, lejanos, el llanto de algunos reclusos y el constante ir y venir de las ratas formaban una sinfonía macabra. Oré en silencio, pidiendo fuerzas para lo que vendría. Al amanecer, durante el desayuno en el comedor comunal, hice mi primera conexión. Un hombre mayor llamado Alberto se sentó frente a mí.
Tenía una cicatriz que cruzaba desde su ojo izquierdo hasta la barbilla. «Sé quién eres», dijo sin levantar la mirada de su plato. «Vi tu caso en las noticias. Dicen que eres pastor». «Lo soy», respondí, sorprendido por el reconocimiento. «Mi madre era cristiana», continuó. «Solía llevarme a la iglesia cuando era niño, antes de que yo tomara otros caminos». Esa breve conversación fue interrumpida por un grupo de 5 hombres liderados por Diego el Lagarto Méndez, el preso más temido del pabellón D. «Así que tú eres el famoso pastor que lavaba dinero para los zorros», dijo, colocando sus manos sobre la mesa e inclinándose hacia mí. «Es curioso porque yo soy de los Tigres y no nos gusta la competencia religiosa». Sentí el peligro en cada una de sus palabras. El comedor entero quedó en silencio. «No tengo nada que ver con ningún cartel», respondí con una calma que no sentía. «Soy un simple pastor que ha sido acusado injustamente». El lagarto sonrió, mostrando un diente de oro. «Todos aquí somos inocentes, pastor. Todos». Se incorporó y, antes de marcharse, adiós, «te estaré vigilando. Los hombres que hablan con Dios suelen traer problemas». Alberto me miró con preocupación. «Ten cuidado. El lagarto controla todo aquí dentro, desde la droga hasta quién vive y quién muere». «Dios es mi protector», respondí. Pero esa noche, cuando regresé a mi celda y encontré mis pocas pertenencias destrozadas y una pequeña cruz que llevaba conmigo rota en pedazos, entendí que la prueba sería más dura de lo que imaginaba. Durante las primeras semanas mantuve un perfil bajo. Observé las dinámicas de poder, las alianzas entre reclusos, la corrupción de algunos guardias. La violencia era moneda corriente, 3 apuñalamientos en mi primer mes, 2 palizas brutales y un intento de suicidio. La desesperanza flotaba en el aire como un gas tóxico. Comencé a hablar con mis compañeros de celda durante las noches. No predicaba abiertamente, sino que compartía historias de esperanza y redención cuando la ocasión lo permitía. Ernesto, el joven adicto, fue el primero en abrirse. Una noche, entre sollozos, me contó cómo las drogas habían destruido su vida. «Tenía un futuro», dijo. «Iba a ser ingeniero. Ahora mírame, un despojo humano. Dios ve más allá de nuestros errores», le respondí. «Él no ve lo que fuiste o lo que eres ahora, sino lo que puedes llegar a ser. ¿Crees que puedo cambiar después de todo lo que he hecho? La Biblia está llena de hombres y mujeres que cometieron errores terribles y fueron transformados. David fue asesino y adúltero. Pablo perseguía cristianos. Pedro negó a Jesús 3 veces. A partir de esa noche, Ernesto y yo comenzamos a estudiar la Biblia juntos. Una de las pocas posesiones que me permitieron conservar fue precisamente mi Biblia desgastada. 2 semanas después, Joaquín, el estafador, se unió a nuestras conversaciones. «Me interesa más por la filosofía que por la religión», aclaró. «Pero algunas de las cosas que dices tienen sentido. El 5º domingo de mi encarcelamiento pedí permiso para celebrar un pequeño servicio en el patio durante la hora de recreo. El guardia de turno, un hombre llamado Héctor, que había mostrado cierta amabilidad hacia mí, me concedió 15 minutos. «Pero si hay problemas, pastor, usted será el responsable», advirtió. Me paré sobre una banca de cemento y comencé a hablar. Al principio, solo Ernesto y Joaquín me escuchaban. Luego Alberto, el hombre de la cicatriz, se acercó con otros 3 reclusos. Hablé sobre la libertad interior, sobre cómo las rejas pueden contener nuestros cuerpos, pero no nuestras almas. Muchos de nosotros estábamos en prisiones invisibles mucho antes de llegar aquí, dije. Prisiones de adicción, de odio, de venganza, de culpa. Cristo vino a liberar a los cautivos, a romper las cadenas que ni el mejor abogado puede quebrar. Al terminar mi improvisado sermón, 7 hombres se quedaron para hablar conmigo.
Entre ellos estaba Manuel, un guardia que había escuchado desde la distancia. Mi hijo está en las drogas, me confesó después cuando nadie podía oírnos. Lo que dijo sobre la libertad interior. Me gustaría que él lo escuchara. Puedo orar por él, ofrecí. ¿Cómo se llama? Daniel. Tiene 16 años. Oré por Daniel y luego Manuel me miró con ojos húmedos. La próxima semana le daré más tiempo para su charla, pastor. Así comenzó nuestro ministerio carcelario. Cada domingo el grupo crecía. De 7 pasamos a 15, luego a 25. Al cumplirse 3 meses, más de 40 reclusos asistían a lo que ya llamábamos la Iglesia de la Libertad Interior. Pero el crecimiento atrajo la atención indeseada. El lagarto y su grupo observaban con recelo. Los guardias más corruptos, aquellos que controlaban el tráfico de drogas dentro de la prisión, comenzaron a ver en nosotros una amenaza a su negocio, pues varios de sus clientes habían dejado las sustancias tras convertirse. Una tarde, mientras regresaba del vao comunal, fui interceptado por 3 hombres. Me arrastraron a un rincón ciego para las cámaras de seguridad. Los golpes llovieron sobre mi cuerpo. Patadas, puetazos, un objeto contundente contra mis costillas. Intenté protegerme, pero eran demasiados. Mensaje del lagarto, dijo uno de ellos mientras me pateaba. Deja de robarle almas al diablo o la próxima vez no lo cuentas. Me dejaron tirado, con 2 costillas fracturadas, el labio partido y un ojo tan hinchado que no podía abrirlo. Ernesto y Joaquín me encontraron y me ayudaron a llegar a la enfermería. El médico de la prisión, un hombre cansado llamado Torres, me atendió con desgano. No es el primero ni será el último, murmuró, mientras limpiaba mis heridas. Esto es el infierno, pastor. Aquí Dios no entra. Dios está especialmente donde más se le necesita, doctor, respondí entre quejidos. Incluso aquí. Torres me miró con curiosidad. Mi esposa dice lo mismo. Es cristiana como usted. Es una mujer sabia, sonreí. A pesar del dolor, le daré algo para el dolor y vendará esas costillas. Debería quedarse aquí esta noche, pero no hay espacio. Han traído a 3 heridos de una pelea en el pabellón B. Regresé a mi celda cojeando, apoyado en Ernesto. Para mi sorpresa, Ramón, el asesino que había mantenido distancia de nuestras conversaciones religiosas, me ayudó a subir a la litera. «Podrías haberlos delatado», dijo mientras me acomodaba. «Pero no lo hiciste. Eso dice algo de ti. La venganza solo perpetúa el ciclo de violencia». Bonitas palabras, pastor. Pero aquí dentro, la venganza es la única justicia que existe. Existe otra justicia, Ramón. Una más poderosa. Esa noche, entre dolores punzantes, tuve una visión, o quizás un sueño. Vi la prisión desde arriba, como si flotara sobre ella, y pude ver pequeñas luces encendiéndose en distintas celdas, como estrellas en un cielo oscuro. Una voz, clara y profunda, me dijo: «Yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar». Desperté con lágrimas en los ojos y una certeza renovada. Estaba exactamente donde Dios quería que estuviera. 6 meses después de mi llegada a la penitenciaría central, nuestro grupo había crecido a casi 100 reclusos. Nos reuníamos 3 veces por semana, con permiso oficial de la dirección de la prisión. El director Gómez, aunque no era creyente, había notado una disminución en los incidentes violentos y decidió que nuestra influencia era positiva. Con ayuda de mi esposa Sofía, quien me visitaba cada semana, conseguimos donaciones, Biblias, libros cristianos e incluso instrumentos musicales para formar un pequeño coro. La transformación en algunos reclusos era notable. Ernesto llevaba 180 días sobrio. Joaquín utilizaba sus habilidades para enseñar matemáticas a otros presos. Incluso Ramón, el asesino, había comenzado a asistir a las reuniones, aunque se mantenía al margen, observando. Pero el infierno tiene muchas formas de manifestarse.
Una mañana de julio, mientras desayunábamos, se desató una pelea masiva entre dos bandas rivales. Cuchillos improvisados, tubos metálicos y púas convertían el comedor en un campo de batalla. Los guardias tardaron 20 minutos en controlar la situación. El saldo, 3 muertos y 17 heridos. Entre los muertos estaba Sebastián, un joven de 22, aos que se había convertido 3 semanas atrás y hablaba constantemente de predicar cuando saliera en libertad. Un cuchillo había encontrado su corazón en medio del caos. Esa noche, en nuestra celda, el silencio pesaba como plomo. Fue Ramón quien finalmente habló. «Tu Dios no salvó a Sebastián». La acusación flotó en el aire cargado de la celda. Los demás me miraron esperando mi respuesta. No los salvó de la muerte física, admití, pero salvó su alma, y eso es eterno. Palabras bonitas para un chico muerto, respondió Ramón con amargura. Sebastián me dijo algo la semana pasada. Continué. Dijo que antes de conocer a Cristo ya estaba muerto por dentro, que estos 3 meses habían sido los únicos en los que realmente había vivido. Joaquín asintió. Es verdad, yo lo escuché decir eso. El incidente sacudió nuestra fe. Algunos reclusos dejaron de asistir a las reuniones. Otros, sin embargo, encontraron en la tragedia una razón más para buscar consuelo espiritual. La muerte de Sebastián nos recordó la fragilidad de la vida, especialmente en un lugar como aquel. 2 semanas después del incidente, el lagarto hizo su jugada. Durante una inspección sorpresa, los guardias encontraron medio kilo de cocaína escondida en mi colchón. Fui llevado inmediatamente a aislamiento mientras se investigaba. La celda de aislamiento era un cubo de concreto de 2 metros por 2, sin ventanas, con una luz fluorescente que nunca se apagaba. El inodoro era un agujero en el suelo. Me permitían salir 15 minutos al día para ejercicio, en un patio tan pequeño que apenas podía dar 4 pasos en cualquier dirección. Durante 28 días viví en ese agujero. La única visita permitida fue la de mi abogado, quien me informó que las acusaciones se habían multiplicado. Ahora no solo era sospechoso de lavado de dinero, sino también de tráfico de drogas dentro de la prisión. Es ridículo, le dije. Todos saben que estoy predicando contra las drogas. La evidencia es convincente, Miguel, respondió con preocupación. Hay testimonios de reclusos que afirman haberte visto distribuir droga durante tus servicios religiosos. ¿Testimonios comprados o coaccionados? Probablemente, pero será difícil demostrarlo. En la soledad del aislamiento, libré mi batalla más dura contra la desesperación. Canté himnos hasta quedarme afónico. Recité pasajes bíblicos de memoria. Oré por cada persona que conocía, dentro y fuera de la prisión. Incluso oré por el lagarto y los guardias corruptos. Al 19º día, comencé una huelga de hambre. No como protesta, sino como ayuno espiritual. Buscaba claridad, dirección, una palabra de Dios en medio de la oscuridad. Al 25º día, debilitado por la falta de alimento, tuve otra visión. Esta vez vi a Cristo, no como el Jesús glorificado de los cuadros, sino como el prisionero azotado antes de la crucifixión. Me miró y dijo: «Yo también estuve prisionero. Cuando finalmente me sacaron del aislamiento, había perdido 12 kilos, pero había ganado una convicción inquebrantable. Lo primero que vi al regresar al pabellón D fue a más de 60 reclusos formados en 2 filas, creando un pasillo humano. Al pasar entre ellos, cada uno me saludaba con respeto, algunos incluso con lágrimas en los ojos. Continuaron las reuniones. Me explicó Ernesto más tarde. Joaquín dirigía el estudio bíblico y yo compartía mi testimonio. ¿Y las acusaciones? ¿La droga? Ramón confesó. ¿Qué confesó?
que él vio cuando los hombres de El Lagarto plantaron la droga en tu colchón. Lo declaró oficialmente ante el director Gómez. No podía creerlo. Ramón, el asesino que mantenía distancia, había arriesgado su vida para defenderme. Esa noche lo encontré solo en un rincón del patio. ¿Por qué lo hiciste?, le pregunté. Tardó en responder, sus ojos fijos en el suelo. Maté a 17 personas, dijo finalmente. Hombres, mujeres. El más joven tenía 16 años, un testigo que no debía haber visto nada. Hizo una pausa. Cada noche veo sus rostros. Gritan, me maldicen. Ramón. Déjame terminar. He visto muchos predicadores en mi vida. Todos hablan de un Dios de amor, pero se mantienen lejos de la escoria como yo. Tú eres diferente. Cuando te golpearon, no buscaste venganza. Cuando pusieron drogas en tu cama, no delataste. Cuando regresaste del aislamiento, no traías odio en tu mirada. Me miró directamente a los ojos. Si existe un Dios que puede cambiarme, como tú dices, quiero conocerlo. Esa noche, Ramón entregó su vida a Cristo. El hombre que había sembrado muerte encontró vida eterna en la celda número 43 del pabellón D. El segundo año de mi encarcelamiento trajo cambios significativos. Nuestro grupo, ahora conocido oficialmente como Ministerio Nueva Vida, tenía más de 200 miembros, casi un 10% de la población penitenciaria. Habíamos establecido programas de alfabetización, consejería para adicciones y talleres de oficios varios. Mi esposa, Sofía, coordinaba desde fuera la logística y las donaciones, trabajando incansablemente para mantener vivo el ministerio. El director Gómez nos había asignado un espacio permanente, una antigua sala de visitas que convertimos en capilla. Las paredes, antes grises y desconchadas, ahora lucían murales de escenas bíblicas pintadas por los propios reclusos. La acústica era terrible, pero nuestro pequeño coro de voces ásperas cantaba con tal fervor que los guardias solían detenerse a escuchar desde el pasillo. El Lagarto, sin embargo, no se había rendido. Su influencia había disminuido notablemente con cada recluso que dejaba las drogas y se unía a nosotros. Sus negocios ilícitos dentro de la prisión sufrían, y con ellos su poder. En marzo de ese año, durante una visita de familiares, se desató un motín planificado. Lo que comenzó como una pelea aparentemente espontánea en el patio, se convirtió rápidamente en una toma de rehenes. 3 guardias fueron capturados, incluido Manuel, quien ahora asistía regularmente a nuestras reuniones. Los amotinados, liderados por El Lagarto, se atrincheraron en el bloque administrativo. Sus demandas incluían mejores condiciones, investigación de abusos por parte de algunos guardias y, curiosamente, mi transferencia a otra prisión. Durante 72 horas, la tensión fue escalando. Las negociaciones estaban estancadas. Desde nuestro pabellón, aislado del centro del conflicto, organizamos cadenas de oración. Muchos temían una intervención violenta de las fuerzas especiales. Al tercer día del motín recibí una sorpresa. Un guardia vino a buscarme. El director Gómez quiere hablar con usted, pastor. Me llevaron a una oficina temporal establecida en un edificio anexo. Allí estaba Gómez, ojeroso tras 3 días, sin apenas dormir, junto a un coronel de la policía y un negociador. Pastor, Miguel, comenzó Gómez, tenemos una situación. Estamos al tanto del motín, señor. No, hay algo más. El Lagarto ha solicitado hablar con usted, solo con usted. La revelación me dejó atónito. ¿Conmigo? ¿Por qué? No lo sabemos, respondió el coronel. Pero es la primera señal de negociación real en 3 días. Tenemos 3 oficiales allí dentro y uno de ellos requiere atención médica urgente. Si usted acepta servir como intermediario, continuó Gómez, podríamos resolver esto pacíficamente.
Pero debo advertirle, es peligroso. No podemos garantizar su seguridad una vez que entre. Reflexioné durante unos momentos. ¿Qué dice Manuel, el guardia cristiano? Logró enviar un mensaje, respondió Gómez, mostrándome un papel arrugado. El mensaje tenía solo una frase. Juan, 1513. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Iré, decidí. Me escoltaron hasta la entrada del bloque administrativo. Allí me dejaron solo, desarmado, frente a una puerta de metal custodiada por reclusos armados con cuchillos improvisados. «El pastor está aquí», anunció uno de ellos por un walkie-talkie robado. La puerta se abrió y me condujeron por pasillos convertidos en barricadas hasta la oficina principal. Allí encontré a El Lagarto sentado en el escritorio del director, como un rey en su trono. Los tres guardias estaban atados en un rincón. Manuel sangraba profusamente de una herida en la frente. «Pastor», sonrió El Lagarto con ironía, «bienvenido a mi iglesia». «Diego», respondí usando su nombre real, «esto no terminará bien para nadie». «Oh, pero te equivocas. Terminará muy bien para mí. Estás aquí para escuchar mis nuevas demandas. Luego saldrás y las comunicarás. La policía no negociará indefinidamente. Hay unidades especiales preparadas para entrar. Lo sé. Por eso te necesito. Tú tienes credibilidad. ¿Qué quieres realmente, Diego?» Su sonrisa desapareció. «Quiero entender. ¿Entender qué? ¿Por qué Ramón el asesino ahora lee la Biblia y llora por las noches? ¿Por qué el drogadicto de Ernesto rechaza la mejor mercancía que tengo? ¿Por qué tantos hombres duros como piedras se derrumban en tus reuniones?» Se inclinó hacia adelante. «¿Qué les vendes que es más fuerte que mis drogas?» La pregunta me sorprendió por su sinceridad. No había burla en su voz, sino una genuina confusión. «No vendo nada, Diego. Les ofrezco lo que a mí me fue dado gratuitamente: perdón, propósito, esperanza. Palabras bonitas. Cristo no ofrece palabras, ofrece transformación». Se alea hacia Manuel. «Ese hombre necesita atención médica. Déjame ayudarlo, y luego podemos hablar de lo que realmente quieres saber». Durante las siguientes 4 horas, mientras atendía a Manuel con un botiquín básico, hablé con El Lagarto sobre Jesús. No el Jesús de los vitrales y las iglesias lujosas, sino el Jesús que comía con pecadores, que tocaba leprosos, que perdonó a una adúltera y prometió el paraíso a un ladrón crucificado junto a él. Le conté mi propia historia, cómo de joven había estado involucrado en pandillas, mi adicción al alcohol, la muerte de mi hermano en mis brazos tras un tiroteo. Le hablé de mi conversión en una celda similar a las nuestras, cuando cumplía una condena corta por asalto. Nunca conté esto a los demás, confesé. Pensé que un pastor con antecedentes perdería credibilidad. «Al contrario», respondió El Lagarto, «eso explica por qué no nos miras como escoria». A medianoche, El Lagarto tomó una decisión. Liberó a los guardias y se entregó pacíficamente. El motín terminó sin más derramamiento de sangre. Mientras lo esposaban para llevarlo a aislamiento, me miró y dijo: «La próxima semana estaré en tu reunión, pastor. Guárdame un asiento». Un viernes de septiembre, casi 5 años después de mi arresto, mi abogado llegó con noticias que cambiarían mi vida. «Miguel, lo logramos», dijo, apenas conteniendo la emoción. «El verdadero culpable ha confesado. El contador de la iglesia, quien había desaparecido días antes de mi arresto, había sido capturado en Ecuador. Bajo la presión de las evidencias acumuladas y enfrentando cargos más graves en ese país, confesó haber desviado fondos y utilizado nuestras cuentas para el lavado de dinero, todo sin mi conocimiento. El juez ha ordenado tu liberación inmediata y la anulación de todos los cargos», continuó mi abogado. «Saldrás mañana a primera hora». La noticia debería haberme llenado de alegría inmediata, pero mi reacción fue compleja. Por un lado, ansiaba abrazar a mi esposa.
volver a dormir en una cama decente, caminar por la calle sin escoltas. Por otro lado, sentía que dejaba un trabajo inacabado. ¿Qué pasará con el ministerio?, pregunté. Sofía ha estado preparándose para esto. Ha formado un equipo de voluntarios que continuarán visitando la prisión. Y varios exreclusos que fueron liberados durante estos años están dispuestos a ayudar. Esa noche reuní a los miembros del ministerio para darles la noticia. Hubo lágrimas, abrazos, oraciones de agradecimiento. Ernesto, quien sería liberado en 2 meses tras cumplir su condena, prometió continuar con el liderazgo interno junto a Joaquín. Ramón, ahora un pilar dentro de nuestro grupo, me llevó aparte. Te envidio, pastor, dijo con una sonrisa triste. Yo tengo cadena perpetua. Tu ministerio está aquí, Ramón. Has liderado a más hombres a Cristo aunque muchos pastores, en toda su vida. Lo sé, y es un honor. Me abrazó con fuerza. Gracias por mostrarme que incluso en el infierno, Dios puede encender un fuego que nadie puede apagar. El lagarto, quien sorprendentemente se había convertido en uno de nuestros miembros más devotos, organizó una pequeña celebración. Con permiso especial del director Gómez, ahora más flexible con nuestras actividades, tuvimos un servicio de despedida en la capilla improvisada. El pastor Miguel no vino a la cárcel por casualidad, dijo el lagarto durante su testimonio. Dios lo envió aquí para nosotros, los verdaderamente perdidos. Yo perseguí su ministerio, intenté destruirlo, igual que Saulo perseguía a los primeros cristianos. Y como a Saulo, Dios me derribó de mi caballo y me mostró la verdad. A la mañana siguiente, bajo un cielo despejado, crucé por última vez aquellas puertas de metal. Sofía me esperaba con los brazos abiertos, lágrimas recorriendo sus mejillas. Nos abrazamos en silencio durante lo que pareció una eternidad. Por fin susurró en mi oído. Dios fue fiel, respondí. Han pasado 3 años desde mi liberación. Nuestra pequeña iglesia ha crecido y ahora tenemos un ministerio especial para exreclusos y sus familias. Cada semana, un autobús sale de nuestro templo hacia la penitenciaría central, llevando voluntarios que continúan la labor que comenzamos. Ernesto ahora trabaja conmigo como copastor, habiendo completado su formación teológica. Se casó el año pasado con la hija de uno de nuestros diáconos y están esperando su primer hijo. Joaquín enseña matemáticas en una escuela secundaria y dirige un programa para jóvenes en riesgo. Varios de los hombres que se convirtieron en prisión ahora son miembros activos de diferentes iglesias a lo largo del país. El director Gómez se jubiló hace 6 meses. En su fiesta de despedida, a la que fui invitado como orador principal, anunció su conversión al cristianismo, inspirada por los cambios que vio en la penitenciaría bajo su administración. En 30 años de carrera, vi cómo el sistema penitenciario convertía a hombres relativamente inofensivos en criminales endurecidos, dijo en su discurso. Pero por primera vez, gracias al ministerio del pastor Miguel, vi el proceso inverso: criminales endurecidos transformándose en hombres de paz. Ramón continúa cumpliendo su condena, pero su influencia dentro de la prisión es enorme. El ministerio que dejé en sus manos ahora cuenta con más de 400 miembros y ha sido replicado en otras 3 prisiones estatales. Nos escribimos semanalmente y lo visito cada mes. En cuanto a El Lagarto, su historia tuvo un giro inesperado. Después de 3 años de transformación dentro de la prisión, donde se convirtió en un líder respetado del ministerio, recibió una reducción de condena por buen comportamiento. Al salir, rechazó ofertas para volver a su antigua vida criminal y fundó un centro de rehabilitación para adictos en su barrio natal, uno de los más peligrosos de la ciudad. Antes vendía muerte, me dijo en la inauguración del centro. Ahora quiero vender vida. Mi experiencia en prisión cambió para siempre mi visión del ministerio y de la vida.
Aprendí que las rejas más difíciles de romper no son las de metal, sino las invisibles: el odio, la adicción, la desesperanza, la culpa. Aprendí que Dios obra más poderosamente en los lugares donde parece estar más ausente. El contador que me incriminó cumple ahora su propia condena. Le he visitado 3 veces, ofreciéndole perdón y amistad. Al principio me rechazó, incapaz de aceptar que no guardara rencor. En nuestra última visita, sin embargo, aceptó una Biblia y prometió leerla. A veces, en las noches silenciosas, vuelvo a mis días en la celda número 43. Recuerdo el frío, el miedo, la incertidumbre, pero también recuerdo los rostros transformados, las lágrimas de hombres duros encontrando perdón, la comunidad que formamos en el lugar más inhóspito. Mi tiempo en prisión no fue una pausa en mi ministerio, fue su momento definidor. Las injusticias que sufrí abrieron puertas que ninguna llave humana podría haber abierto. El valle de sombra de muerte se convirtió en un valle de bendición. El año pasado recibí una llamada telefónica del capellán de la prisión estatal de Mindor sin mujeres. Había oído sobre nuestro trabajo y quería que compartiera mi testimonio allí. En mi primera visita entre las internas, reconocí un rostro familiar: la hermana de Sebastián, el joven que había muerto en la pelea del comedor años atrás. Mi hermano me escribió sobre usted antes de morir, me dijo después del servicio. Sus cartas hablaban de un pastor que había encontrado en prisión, un hombre que le mostró un Dios que no lo juzgaba por su pasado, sino que le ofrecía un futuro. Esas cartas me mantuvieron viva cuando caí en las drogas tras su muerte. Me mostró un papel doblado y desgastado, una de las últimas cartas de Sebastián. Aunque estoy en prisión, hermana, nunca me he sentido más libre. El pastor Miguel dice que las rejas pueden contener nuestro cuerpo, pero no nuestra alma. Ahora lo entiendo. Esta mañana, mientras preparaba este testimonio, recibí una noticia extraordinaria. El ministerio carcelario que comenzó en una celda ha sido reconocido por el Ministerio de Justicia como un programa modelo de rehabilitación. Se implementará oficialmente en 25 prisiones del país durante los próximos 2 años. Mi nombre, injustamente manchado, ha sido completamente limpiado. Las puertas que una vez se cerraron ante mí, ahora se abren. Pero la mayor victoria no es mi vindicación personal, sino los cientos de vidas transformadas. Cuando miro hacia atrás, a aquel martes cuando me arrestaron, ya no veo una injusticia. Veo la mano de Dios obrando de maneras que mi limitada mente humana jamás habría podido planear. Si me hubieran dado a elegir, jamás habría escogido pasar 5 años en prisión. Pero ahora, conociendo los frutos, lo escogería 1000 veces. Como dijo José a sus hermanos en Génesis, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Mi encarcelamiento injusto se convirtió en la llave que abrió las puertas del reino de Dios para cientos de personas. Mis cadenas se convirtieron en libertad para otros. Mi dolor se transformó en sanidad. Y si me preguntan si valió la pena, mi respuesta es un rotundo sí. Cada día de los 1825 que pasé tras las rejas valió la pena. Cada golpe, cada insulto, cada noche de insomnio sobre un colchón delgado con el estómago vacío valió la pena. Porque descubrí lo que Pablo escribió hace 2000 años. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si estás leyendo este testimonio y enfrentas tu propio valle de sombra, tu propia prisión, sea literal o metafórica, quiero que sepas esto: Dios no desperdicia el dolor. Cada lágrima es contada, cada injusticia notada,
cada oración escuchada. Y quizás, como en mi caso, tu mayor ministerio no esté esperándote en la comodidad de un templo con aire acondicionado, sino en el lugar donde menos desearías estar. Quizás tu penitenciaría central, tu pabellón D, tu infierno personal, sea exactamente donde Dios quiere encender un fuego que nadie pueda apagar. Porque, como aprendí en aquella celda oscura, las rejas no pueden contener el Evangelio, los muros no pueden detener al Espíritu Santo, y ni siquiera la prisión más segura puede encerrar el poder transformador de Jesucristo. Acuérdate de los presos como si estuvieras preso juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Hebreos 133.